Buenas noches, muchachos del grado 11 Colegio Comeva. Vamos a continuar con los ejercicios de lectura crítica, resolviéndolos. Y pues tenemos aquí esta lectura del último taller que dice así: de la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo, quiero decir, aquella creencia inamovible de que a un ser como nosotros lo somos, tienen que estarle sometidos por naturaleza a otros seres, y tienen que sacrificarse por él. El alma aristocrática acepta este hecho de su egoísmo sin ningún signo de interrogación, y sin sentimiento alguno de dureza, coacción, arbitrariedad, antes bien como algo que acaso esté fundado en la ley primordial de las cosas. Si buscase un nombre para designarlo, diría, es la justicia misma. En determinada circunstancia, que al comienzo la hacen vacilar, esa alma se confiesa que hay quienes tienen idénticos derechos que ella. Tan pronto como ha aclarado esta cuestión de rango, se mueve entre esos iguales, dotado de derechos idénticos, con la misma seguridad en el pudor y en el respeto delicado que tiene en el trato consigo mismo. Esa sutileza y autolimitación en el trato con sus iguales es una parte más de su egoísmo. Se honra a sí mismo en ellos y en los derechos que ella les concede. No duda de que el intercambio de honores y derechos, esencia de todo trato, forma parte asimismo del estado natural de las cosas. Ese es el texto. Tenemos la primera pregunta. El título más apropiado para el texto sería A. El trato huraño nacido del aristócrata. B. El alma aristocrática y la justicia. C. El carácter del alma aristocrática. D. Virtudes y defectos del aristócrata. Y E. Justificación del alma aristocrática. Vamos a ver. El tipo de pregunta, como ya les he comentado, cuando se pregunta por el título más apropiado, lo que piden es que demos la idea central, la tesis. En este caso, la opción que más se acerca es la C. El carácter del alma aristocrática. ¿Por qué? Porque el texto se refiere principalmente a la naturaleza egoísta de los aristócratas. Esta gente, para ellos el egoísmo es la justicia misma. Entonces, eso condiciona su trato con los demás y la forma en que se relacionan entre ellos. En resumidas cuentas, lo que trata es del carácter del alma aristocrática. Entonces la respuesta correcta es la C. La segunda. Si adoptáramos la mentalidad aristocrática, afirmaríamos que A. Todos hemos nacido para obedecer. B. El sacrificio ajeno resulta innecesario. C. Nuestro egoísmo merece ser cuestionado. D. El altruismo es signo de arbitrariedad. E. El aristócrata también posee esencia. La opción que más se acerca es la D. Por ejemplo, la A. Esta premisa, este enunciado, no corresponde para nada con el texto. No podemos afirmar eso según la mentalidad aristocrática que el texto retrata. Entonces esa queda descartada. B. El sacrificio ajeno resulta innecesario. No. Al contrario, para el alma aristocrática es esencial que los demás se sacrifiquen. Y la C tampoco es porque el egoísmo, según los aristócratas, no merece ser cuestionado, porque incluso se pone al nivel de la justicia, de que es lo que debe ser, ¿no? Y la E pues tampoco tiene como mucha coherencia con el texto. En cambio la D habla de que el altruismo es signo de arbitrariedad, sí, porque el altruismo es lo contrario
a la mentalidad aristocrática. Es lo contrario al egoísmo, porque el altruismo es darnos a los demás, ser generosos. Todo lo contrario a ser egoísta. Entonces por eso es un abuso contra el egoísmo y contra la aristocracia. Es una injusticia contra el orden natural de las cosas. Por lo tanto es una arbitrariedad. Vamos a la tercera. La necesidad del sometimiento y el sacrificio de los demás constituye para el alma aristocrática a. Un signo excluyente de su esencia. B. Una verdad absoluta. C. Signo de explotación arbitraria. D. Un hecho injusto pero necesario. E. Un hecho escasamente moral. Bueno, la opción que es correcta es la B. ¿Por qué? Porque para el aristócrata, según el texto, el sometimiento ajeno y el sacrificio de los otros es una verdad absoluta, porque es lo que lo constituye al aristócrata. Es como su esencia, que los demás están a su servicio. Sin eso, no hay aristocracia. El aristócrata tiene la convicción de que los demás están a su servicio. Entonces es una verdad absoluta. Ok. Vamos a la cuarta. El reconocimiento de iguales derechos en otros se presenta en la aristocracia a. Como signo de humanismo. B. Como una reacción ante el egoísmo. C. De manera excepcional. D. De manera inconsciente. Y E. Para contrarrestar su egoísmo. Vamos a ver. La pregunta, el enunciado que más se corresponde es la C. Según el texto, cuando el aristócrata reconoce los derechos de otro, es una excepción. Incluso es una especie de estrategia. Es como una farsa para el aristócrata. El aristócrata, si otra persona es de su mismo rango, le da un trato, digamos que bueno. Si no es de su mismo rango, puede que le dé un trato bueno, le reconoce sus derechos, pero en ese comportamiento hay un signo de egoísmo. Es como honrarse a sí mismo, lo dice el texto. Se está vanagloriando de su bondad, por decirlo de alguna forma. No hay ausencia de egoísmo cuando reconoce iguales derechos en otros. Y se presenta de manera excepcional, no es algo que hagan siempre. La quinta, ¿qué aparentan los aristócratas frente a sus iguales? Vamos a ver. A. Egoísmo acentuado. B. Sutileza y autolimitación. C. La esencia puramente egoísta. D. Auténtica consideración. E. Intercambio de honores y derechos. La que más se acerca es la D. Como lo dije anteriormente, el aristócrata se venera a sí mismo. Por eso ante otros aristócratas presenta auténtica consideración. Bueno, aquí terminamos la revisión del ejercicio que hicimos en clase. Espero que les haya gustado y que esté muy bien, y ya pues nos veremos en clase.